Hola, si estamos con vida es porque el Señor así lo permitió y debemos darle gracias a Él por tener esta semana nueva en medio de dificultades, algunos pasando cosas pesadas, otros a lo mejor estando un poco mejor, eh, pero gracias a Dios estamos con vida y debemos tener esperanza de que, de que Dios está en control de todas las cosas y nada se escapa de sus manos, nunca jamás. Siempre Dios está en control. Por eso es tan bueno que le consideremos, que tengamos un ratito de pensar en Él, en sus cosas. Estábamos la semana anterior pensando en cómo el Señor Jesucristo dijo que sobre esa verdad, que Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, se edificaría su iglesia. Y hoy día vamos a ver en el libro de los Hechos dónde parte esa iglesia. Y para eso vamos a leer un par de versículos solamente en el capítulo 2 y el versículo 41 y 42. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Vamos a ver un solo punto que es el bautismo cristiano. Aquí dice, con este solo versículo ya podríamos entender muchas cosas y disipar muchas dudas de cosas que podamos haber aprendido, que veamos o que nos parezcan que pueden ser de una forma o de otra. Siempre debemos tomar las verdades que están en la palabra de Dios, no en otra cosa, no en otra persona, no en otra congregación, no en lo que me enseñaron mis papás. Tenemos que buscar las verdades de Dios en la palabra de Dios. ¿Ya? Dice el versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y aquí está el bautismo cristiano. ¿Quiénes fueron bautizados? Los que recibieron su palabra. ¿Qué es lo que le pasó a esta gente? Si ustedes leen el contexto anterior de los versículos que leímos, esta gente entendió que el Señor Jesucristo era el Cristo y que ellos habían participado en el rechazo y en la crucifixión de Él. Entonces se compungieron de corazón y le preguntaron a Pedro, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, tienen que creer en el Señor Jesucristo, tienen que recibirle como su Salvador, tienen que entender que ustedes le rechazaron en un momento, pero que ahora pueden aceptarle y amarle y buscarle como su Señor. Esas personas, y solo esas personas, se bautizaron, los que recibieron su palabra. Ahora, una cosa más. Bautizo es una palabra que viene del idioma griego y se usaba para teñir telas. Entonces, una tela era bautizada o baptizada en una solución que le permitía obtener un color diferente. Se usaba para teñir telas, se usaba para templar metales, cuando el acero era sumergido, ¿no es cierto?, en una solución para después seguir el proceso de darle temple. Eh, y aquí en Romanos, el capítulo 6 voy a leer, dice, hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo, y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. ¿Sabe por qué es tan importante leer aquí en Romanos 6? Porque aquí dice que las personas que creen en el Señor Jesucristo son unidos a Él. Tal como esa tela es puesta en una solución y sale diferente, una persona que confía en el Señor Jesucristo es unida a Él. Y esa unión, como dice aquí, fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo, y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. El bautismo, querido amigo, es una ceremonia donde se ilustra lo que pasó espiritualmente, que una persona fue unida a Cristo en su muerte y en su resurrección. Por lo tanto, el bautismo, al ser realizado, como entendemos que la Escritura lo enseña, sumergiendo a una persona en agua, ilustra lo que ocurrió espiritualmente. Y esto es que esa persona se une al Señor en su muerte, en su sepultura, que sería hundirlo en el agua, y en su resurrección al salir del agua.
Esto es muy importante porque es el significado que tiene el bautismo. El bautismo no es algo que esté vinculado a la salvación, pero es algo que hacían los creyentes después de ser salvos. Por eso esta enseñanza, si ustedes se ponen a pensarla, deja absolutamente fuera de lugar que se bauticen bebés. Ellos no han tenido la posibilidad de creer. ¿Cómo entonces van a identificarse con la obra de Jesucristo en su sepultura y en su resurrección? Por eso dice aquí, los que recibieron su palabra fueron bautizados. ¿Un bebé acaso pudo recibir la palabra de Dios? No. Ahora, si yo me bautizo sin haber creído en el Señor Jesucristo, lo único que voy a hacer es mojarme, porque el simbolismo está dado por lo que ocurrió espiritualmente al yo ser unido o bautizado al cuerpo de Cristo. Miren, vamos a leer aquí solamente un pasaje cuando había una persona que estaba andando, ¿no es cierto? Y se acercó un evangelista y habló con él y esta persona iba y no podía entender el evangelio. Y bueno, se acercó Felipe, le explicó el evangelio y en un minuto llegaron a un lugar cerca del agua y, y le dijo, mira, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe, el que le había predicado el Evangelio, le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. ¿Se da cuenta? ¿Qué es lo que impedía que él sea bautizado? Bueno, le dijo, si tú eres creyente, entonces puedes hacerlo. Y él le dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Era creyente, por lo tanto podía ser bautizado, tenía sentido hacerlo. Quedémonos con este pensamiento. El bautismo cristiano es solo para los creyentes, solo para los que han creído. No es para obtener la salvación, es porque han sido salvos. Es un paso de obediencia y de identificación con el Señor Jesucristo. Si ustedes ven en Hechos 10, en el caso de Cornelio, después que creyeron, se bautizaron. En Hechos 16, el versículo 31, en el caso del carcelero de Filipos, cuando él creyó, después fue bautizado junto a su casa. Siempre los bautismos que encontramos en la Escritura se trata de personas que creyeron y después fueron bautizados. Porque ese es el simbolismo y eso es lo que debemos entender, el significado de las cosas, por qué las hacemos y dónde está la enseñanza para poder tomarla. Se caen solitas las otras ideas, las que hablan del bautismo de los bebés, las que hablan de que se puede bautizar tirando unas gotitas de agua. Pensemos en la enseñanza bíblica que está dada aquí para que la podamos entender. Ese es el propósito de Dios, que entendamos, no que nos confundamos. Volvamos a la Biblia y si tenemos que enmendar cosas, hagámoslo, porque estamos a tiempo, estamos con vida, tenemos un Dios al cual podemos agradar. Un abrazo grande, si tienes una duda, escríbeme.